Cuando hablamos de bases de datos, hablamos de ese componente que no puede faltar prácticamente en ninguno de los sistemas que ustedes vayan a trabajar en algún momento. No se puede imaginar ir al registro sin poder meter una cédula y que le consulte los datos, ir a un hospital y también que meta su cédula y le devuelva las consultas de toda su información, padecimientos, etc. O simplemente ingresar con un usuario y una contraseña a un banco y obtener todos sus registros. Es esa parte elemental donde los sistemas accesan y obtienen toda la información necesaria, ya sea de usuarios, transacciones, información vital de la salud, información del clima, toda guardada de una manera estructurada y modelada para un posterior acceso. Antes de comenzar a hablar sobre las bases de datos, tenemos que recordar un concepto que lo conversamos en cursos anteriores o en lecciones anteriores sobre la temporalidad y la permanencia. Cuando hablamos de algo temporal, es algo que se borra al correr un programa o al compilar un código, y en el caso del permanente, que lo vimos en la lección de archivos, es algo que se va a quedar a lo largo del tiempo en el disco duro del ordenador. En este caso ya no estamos hablando de archivos. Repito, en primera instancia era el código que se ejecutaba y que se borraba toda la información una vez que se reiniciaba la ejecución. Posteriormente trabajamos con archivos, donde en un archivo de texto plano se guardaba toda la información contenida, y ahora vamos a implementar bases de datos, que ahora lo que tiene es toda una estructura de información analizada y canalizada en registros que me permite la inserción, consulta y diversas otras tareas de la información de una manera más segura, más confiable y más eficaz en su manejo. Empecemos. ¿Qué es una base de datos? Simplemente una base de datos es un conjunto de datos que están organizados bajo un contexto y que de los primordiales objetivos es evitar la redundancia de datos. ¿Por qué se evita la redundancia de datos? Porque uno de sus primeros objetivos es disminuir la cantidad de espacio en disco de la información. Está bien, no es lo mismo tener un nombre que se repita unas 3 veces o a tener una base de datos con millones de registros que en lugar de ser unos cuantos kilobits de información pueden ser 100, 200 gigabits o terabits incluso. Cada vez que usted va incrementando el almacenamiento, pues se necesita más equipo para implementarlo, y efectivamente eso implica un mayor costo para una organización. Algunos de los conceptos claves para entender qué es una base de datos: primero son los datos, que este es el puro texto que se ve, que conocemos. Es un dato sin conexión, no es información, simplemente es como decir 20, como decir Carlos, como decir pescado. Simplemente es un dato sin contexto. Normalmente va a tener algún tipo, ya sea un entero, ya sea texto, ya sea un booleano, muy similar a la logística de la programación, y pueden ser variables cuantitativas o cualitativas bajo ese mismo contexto. Posteriormente vamos a hablar del campo. El campo posee un único dato para una repetición de entidad con un tamaño definido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a establecer el nombre de una persona como un campo de una base de datos, normalmente si yo le voy a establecer un tamaño, en primera instancia lo voy a establecer de tipo texto, y posteriormente le voy a dar un tamaño ya sea de unos 20 o 30 caracteres, que es lo más común, de lo más largo que uno va a encontrar un nombre. Esta estructura, como lo dije en los conceptos, permite definir muchísimo la optimización del tamaño de la base de datos. Luego de que vimos dato, campo, vamos a ver algo que se llama registro. Y el registro es simplemente varios campos unidos que forman un registro o una tupla. En este caso es una misma estructura que compone la información y que posteriormente va a pasar a ser parte de una tabla. Esta tabla, como lo mencioné, es la estructura en conjunto de campos y registros bajo un mismo contexto de información. Acá vemos cómo tenemos un dato que puede ser cualquiera de los que están en la fila 2 y en la fila 3, como Espinosa, como 234, como Carlos, como Robles. Luego arriba vemos el campo, que es el que va a contener los datos, por ejemplo carnet, nombre, apellido. Cada una de esas filas que está, por ejemplo la fila número 2, 1, 2, 3 y Torino Espinosa, la fila número 3, 2, 3, 4, Carlos Robles, son parte de registros, y todo esto en conjunto van a formar una tabla.
Una base de datos se puede componer de diversas tablas y sus relaciones, que ya lo vamos a continuar viendo. Otros conceptos que son sumamente vitales para poder entender todo lo que engloba las bases de datos son los campos llave. Son dos. El primero es la llave primaria. La llave primaria es esa clave única que define unívocamente a todos los demás atributos de la tabla. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo todo mi nombre en el registro, mi cédula es 111111 y mi nombre es Torino Espinosa Torres, todos estos datos van a estar ligados a ese 1111. Eso va a componer la llave primaria, que va a relacionar todos esos demás campos en una tabla. Y luego está la llave secundaria, que es la clave foránea en una referencia a una clave en otra tabla. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí dos tablas. Una tabla que es con el nombre de una persona y otra tabla que es ya con la cédula, con los datos de un empleado. En la primera tabla persona, que es la que está acá del lado izquierdo, yo voy a tener cédula, nombre y apellido. Carlos Robles es la cédula número 20. Esta llave, Carlos Robles, va a ser la llave primaria en la tabla persona, porque es el que identifica ese registro de manera completa. Posteriormente, este 20, que es la cédula de Carlos Robles, va a pasar a ser una llave foránea en la otra tabla. Estas dos tablas se van a relacionar por medio de esas llaves. Entonces, simplemente como se ve en la gráfica, el color naranja es el que me refleja cuál es la llave primaria, y esta misma llave primaria, al relacionarse con otra tabla, en esa otra tabla va a pasar a ser una llave secundaria.